¿A qué nos referimos cuando calificamos de populista a un político o a un gobierno? ¿Cómo es posible calificar a Donald Trump y a Nicolás Maduro de ser populistas y colocarlos en el mismo saco? Muy sencillo. Procediendo como se hace en medicina cuando calificamos de síndrome a tal o más cuáles síntomas. No sabemos exactamente qué causa la enfermedad, pero el médico conoce en líneas generales cómo se comporta. Cuando están presentes uno o varios de esos síntomas, declara la existencia del mal en el paciente y procede a tratarlos convenientemente. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome populista o neopopulista? Hemos identificado 15. Basta con que estén presentes varios de ellos para proceder a diagnosticar como populista a cualquier persona o gobierno que los exhiba. Anotemos ahora esos rasgos. Primero, demagogos. Dicen o prometen cualquier cosa, 1 millón de casas, 5 millones de puestos de trabajo, menos horas de trabajo y duplicar los salarios. Da igual, no les importa mentir. Proteccionistas, ese sería el segundo. Culpan a la competencia extranjera porque pagan salarios más bajos de muchos de nuestros males. Proponen proteger la producción nacional mediante gravámenes y tarifas. Detestan el comercio internacional y nunca tienen en cuenta la perspectiva de los consumidores. Tercero, intervencionistas. Intervienen en los procesos productivos e interrumpen el libre juego de oferta y demanda, dando instrucciones para determinar qué producir, cómo y a qué precio. Padecen la fatal arrogancia que Friedrich Hayek les atribuía a quienes creían saber más que el mercado. Cuarto, burocratizadores. Suelen aumentar fatalmente la nómina de los empleados públicos y esto tiene un doble efecto pernicioso. Por una parte, complica y ralentiza la creación de bienes y servicios y por la otra genera formas de corrupción para poder solucionar los problemas artificialmente creados por una burocracia en busca de coimas y otros beneficios ilegales. Quinto, clientelistas. Generan una serie de subsidios o privilegios dirigidos a crear una legión de estómagos agradecidos de los que esperan una perruna conducta electoral. Parte de esa clientela son los empleados públicos innecesariamente nombrados. Sexto, gasto público excesivo. Gastan desproporcionadas cantidades de dinero y lo hacen mediante la impresión inorgánica de papel moneda, la creación de deuda, casi siempre internacional, o aumentando los impuestos y tributos, factor este último que suele desembocar en la debilidad creciente del aparato productivo. Séptimo, son inflacionistas. Ese gasto público gigante suele transformarse en inflación. Las cosas y los servicios cada vez valen más y lo que significa mayores carencias para la población. Octavo, devaluación. El gasto público excesivo, la deuda pública incontrolable y la creciente incapacidad para competir provoca frecuentes devaluaciones. El gobierno ajusta la economía mediante la pérdida de valor de la moneda propia ante las divisas extranjeras y esto empobrece al conjunto de la población y frena el consumo. Noveno, corrupción. Entre las medidas más frecuentes de los gobiernos populistas están los cambios preferenciales de moneda, la selección de sectores privilegiados a los que se les asignan subsidios, las licitaciones amañadas y los bancos sectoriales. Todas estas son oportunidades para generar negocios turbios capaces de enriquecer a los políticos y funcionarios deshonestos en contubernio con los empresarios del mismo tipo. Décimo, violación descarada de las reglas de la democracia para perpetuarse en el poder. Cambian una y otra vez las constituciones para adaptarlas a sus ambiciones de mando. Onceno, o undécimo, contubernio entre las empresas y los políticos corruptos. Los gobiernos populistas son el marco perfecto para el capitalismo de amiguetes o crony capitalism, como dicen en inglés. Los políticos corruptos enriquecen a los empresarios cortesanos y estos, a su vez, les devuelven los favores a los políticos corruptos. Se cierra el círculo vicioso. Duodécimo, altos impuestos. Para financiar el gasto público desbocado, la corrupción rampante y el resto del dispendio, además de la impresión desordenada de moneda y del endeudamiento,
Con frecuencia los gobiernos populistas aumentan los impuestos directos e indirectos asfixiando el aparato productivo. 13, debilitamiento del sistema judicial. Colocan el Poder Judicial al servicio del Ejecutivo. Los fiscales y jueces no responden a leyes abstractas y neutrales, sino a las órdenes del presidente populista. 14, nacionalismo exacerbado. El relato oficial se vuelve peligrosamente nacionalista. Hay un componente demagógico en todo esto. Secuestran a los personajes de la historia, Bolívar, Martí, Duarte, da igual, y los colocan al servicio del régimen populista. Cualquier crítica hecha por un extranjero se convierte en una ofensa a la patria. 15, antiamericanismo. Los populistas necesitan un enemigo externo. En el pasado fueron los franceses o los británicos, hoy son los norteamericanos. Carlos Rodríguez Brown, un notable economista hispano-argentino, suele decir que el mejor amigo de los latinoamericanos no es el perro, sino el chivo expiatorio, una criatura a la que los populistas suelen culpar de todos los males de este mundo. Y así nos va.